Mi querido Carlos Verdugo, filósofo académico, hombre cívico, participante activo, digamos, ¿no es cierto?, en la Universidad del Paraíso, tiempo, al movimiento, llamémoslo, de representación democrática académica. Oye, bienvenido ahí a este pequeño hogar que tenemos y quiero ir directo al grano, ¿ya? Para abordar lo que se va a ver mañana, que es un tema súper relevante. Se va a ir los senadores van a reunirse frente a una presentación de una iniciativa para modificar la, la, ¿cómo se llama? El artículo 142, ¿ya? Diríamos a puerta cerrada, pero es un detalle, ¿ya? Entonces, ¿qué reforma propone el proyecto? Porque hay que presentar una reforma al artículo 142. Ya, ambas mociones presentadas buscan habilitar un nuevo proceso constitucional a través de la modificación e incorporación de nuevos artículos al capítulo 15 de la actual Carta Magna, que aborda los procedimientos de reforma y elaboración de la Constitución. Entonces, una de estas, las modificaciones a presentar sobre el plebiscito constitucional. En los incisos finales se planteaba el camino a seguir posterior a los resultados del pasado plebiscito 4 de septiembre, que en el caso de ser aprobada la propuesta, esta sería promulgada por el presidente. Y en caso de ser rechazada, continuará vigente la presente constitución. Punto. Y es por esa razón como allí existe justamente como un rest in peace, inmediatamente a la tumba, cualquier iniciativa. Entonces, hoy día nos estamos preguntando por qué está pasando esto, ¿ya? Por lo que para habilitar un nuevo proceso constitucional, el proyecto ingresado agrega un nuevo inciso final, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito señalado en este artículo fuera rechazada, se estará el procedimiento de elaboración de una propuesta de nueva constitución establecida en el artículo 144 y siguiente de esta constitución. Es decir, esto tuvo que ser una nueva camada, pasa a llevar los convenios anteriores y en ningún caso decía que tenía que hacerse una nueva constitución. Pero bueno, irrelevante. Entonces, en esta se establece el Consejo Constitucional, ya también cómo va a ser conformado y también cómo van a ser electos. ¿Ya? Que esos son pequeños detalles. Pero el detalle que nos importa a nosotros es sobre el tema de inhabilidades. ¿Ya? Inhabilidades. ¿Qué se está planteando y probablemente sea aprobado? Que todo aquel consejero constitucional dentro de los 50 que va a ser paritario y va a ocupar los mismos cupos que los senadores regionales, eh, del momento que dejen el cargo, que va a ser por 5 meses, tienen inhabilidad por 3 años, para postularse a cualquier otro cargo, ¿ya? Y esos temas quiero ir planteándole y pimponeándolo desde el punto de vista valórico, ético, filosófico, moral y cualquier otra cosa que nazca de esta conversación. ¿Cómo estamos, Carlito? Hola, muy bien, buenas tardes. Hola, Jorge. Gusto saludarte como siempre y de intercambiar algunas experiencias y algunas opiniones. Bueno, mira, lo primero que me asalta a mí, ¿ya? Lo primero que me asalta acá, que esta es una grave arbitrariedad frente a todo otro acto electoral. Porque primero, los constituyentes anteriores tenían o tienen un año de inhabilidad, es decir, en julio cuando dejaron, ¿no es cierto? Creo que fue en julio cuando se dejó el cargo, ¿no? Del, 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 uh, del año, ¿no es cierto?, de este año. Entonces están inhabilitados hasta julio de este próximo año, ¿ya? Un año. Entonces, en todo orden de cosas, un alcalde que quiera presentarse a gobernador tiene que retirarse un año, un consejero regional que quiere ir a otro cargo, un año. ¿Para qué está dado eso? Para que no se preste esa continuidad de estar haciendo, ¿no es cierto?, actos de campaña, encubierto o no, y tenga una ventaja sobre otros postulantes. Cosa que es una gran farsa, porque tú puedes ser diputado y te postulas a senador y no tienes que estar un año antes, ¿me entiendes? No tienes que retirarte, es algo continuo.
si eres concejal no tienes que retirarte un año antes para postularte a alcalde. O sea, hay una serie de cosas que son inhabilidades, entre paréntesis, inhabilidades que le convienen. Pero acá estamos planteando que son 3 años, digamos, de inhabilidad. Y después vamos a entrar en otro detalle que es que se transforma en la práctica en un castigo para todo aquel buen hombre, suponiendo que son buenos hombres que quieren servir a la comunidad y entregar todo su cerebrito y experiencia y conocimiento en hacer una buena constitución, más encima salen trasquilados. ¿Qué opinan? Mira, el primero, tú estás estableciendo muy bien los hechos y yo te voy a dar una opinión sujeta, tal como tú dices, algunas reflexiones comunes, pero también, si uno quiere decir reflexiones cuidadosas o un poco más cuidadosas y conceptuales, serán filosóficas. Ya, mira, lo primero que, de acuerdo con lo que tú dices, mira, aquí hay una condición, ¿no? Dice que esta, y si no, tú corrígeme, que estos cambios se producirían en la eventualidad de que se rechace, entiendo, en el plebiscito de salida este nuevo proyecto. Eso es lo que se está diciendo. Parece que con el ánimo de que los actuales constituyentes o los constituyentes de la antigua comisión que van a terminar su periodo, tal como dices tú, luego, en el 2023, si este nuevo proyecto constitucional se rechazara, ellos podrían volver a ser parte de una nueva comisión constitucional o constituyente, porque el plazo de un año se le habría vencido. Y entonces perfectamente podrían incorporarse a un nuevo proceso constituyente en la medida que el actual pudiese fracasar, porque pudiera ser que en el plebiscito de salida se volviera a rechazar el proyecto. Y eso abriría una nueva, se supone, una nueva consulta se supone a lo mejor con nuevos constituyentes, y los que hoy día están inhabilitados sí podrían presentarse a la próxima, porque eso es lo que dice esta propuesta o este proyecto que se presenta ahora. En el caso, si no, corrígeme tú, que este nuevo proyecto de estos 50 miembros fracase. ¿Okay? Entonces, por un lado parece que hay aquí, y yo diría a lo mejor con unas buenas razones, siempre hay buenas razones o posibles buenas razones para ambos lados, de evitar que los que hoy día no han podido o no puedan en el día de mañana, si es que esto sigue un poco más adelante. Mirado así, uno podría decir, bueno, es una medida para bloquear a los que antes, incluso uno podría decir, hicieron mal su trabajo, de que no vuelvan en el futuro. Y eso podría ser una consideración, uno podría decir, sí, razonable, ¿no? El punto, como tú lo dices, de todas maneras, es que bajo esas condiciones, para los que se presenten ahora no podrían presentarse ni en las elecciones municipales de 2024, ni tampoco en las parlamentarias ni presidenciales del 2025, ¿no? Y por lo tanto una persona podría ser tú, me pongo la posibilidad que fuera yo, que se presentara ahora, ¿no es cierto?, como candidato a constituyente y resultara ser constituyente, a pesar de las condiciones que alguien pudiera tener, como se describen ahí, las mejores posibles, digamos, y con experiencia, yo diría, para no buscar finalidades posteriores a formular una nueva constitución. Bueno, en ese caso, ninguna persona con esas condiciones que quisiera hoy día servirle a Chile podría servirle luego, y tiene todo el legítimo derecho, parece, a postular, voy a darme el salto, no a las municipales, pero sí a ser parlamentario, ¿no?, en la próxima elección, y a lo mejor podría ser una gran cosa para una nueva forma de parlamento que quisiéramos. Es decir, tú estarías impidiendo a gente buena hoy día
de que se pudiera presentar o en las municipales del 2024 o luego hasta el 2025. Y eso parece ser, yo creo que tú lo ves así, yo también podría objetarse como poniendo aquí cortapisas que al parecer pueden ser muy discutibles, ¿no? Porque lo que se ha dicho hasta ahora, y si no tú también me puedes corregir, que has leído más que yo sobre estas cosas, la idea es, el argumento es, mire, queremos ser tan serios esta vez, ¿no? No queremos repetir los errores del pasado. Entonces ahora queremos estar seguros de la pureza de las intenciones de los nuevos constituyentes, que no están usando esto para darse un brinco, cosas que ellos normalmente hacen, pero en fin, se están vistiendo con esta argumentación y entonces te dicen, queremos garantizar, ¿no? Queremos garantizar la pureza. A lo cual, una de las primeras cosas que se ha dicho, pero yo no voy a repetir esa, unas cosas que se han dicho, o leí por ahí en algún diario, en una entrevista, no recuerdo bien, creo que es la presidenta del Partido Socialista, quien ha dicho, o personas que han criticado esto, personas que no tengan tan claro, han dicho, pero esto desincentiva, ¿no?, a las personas que quieren servirle al país, pongámoslo así, servirle profundamente al país, porque ellos a lo mejor quieren ser diputados, ¿no? O podrían ser un buen presidente de Chile, o podrían servir, como yo digo, en las próximas elecciones municipales, donde también se necesita gente proba, con experiencia, etc. Y entonces quedan incapacitados una buena persona de hacer cosas muy buenas para Chile. Entonces uno dice, sí, claro, si lo pensamos así, de que queremos máxima pureza, máxima garantía, como si eso existiese, parece ser una buena idea, ¿no? Eliminar las ambiciones legítimas, pero que van a desacreditar más la clase política, como tú quieras ponerlo. Y claro, mirado así, uno dice, bueno, pero ¿cuál es el problema si hay una persona, por ejemplo, de 30 años, de 40 años o de 50 años, que hoy día quiera empezar sirviéndole al país siendo constituyente? Podrá esperar 5 años, ¿no? Y su entusiasmo, su vitalidad, su energía estarán intactas. Y a eso sí que yo diría que encuentro una discriminación para la gente de tercera edad, especialmente, y voy a hablar de tercera edad, creo que son de 60 para arriba. Yo estoy en tercera edad, nunca he sabido cuál es el límite, pero si son 60 ya. Pero supongamos que una persona de 65 años hoy día quiera participar en esto. Tendría que esperar 5 años más cuando tenga 70, y si hay alguien hoy día que tiene 75 años y puede contribuir, digamos, a este desafío, tendría que esperar hasta que llegara a los 80, cuando a lo mejor ya las energías no son las mismas, etc. Entonces, yo creo que aquí... Son 7 años más. Ya, Es el cambio, 7 años. Ya, yo entendía que era por 5 años. No, o sea, hasta el 2025. 3 años. Mira, ya. Es que si tú lo calculas, son por 3 años el 2026, pero de allí las próximas elecciones van a ser el 2029. O sea, a ver, el 2026, del 25, va a ser el 2029. Las próximas elecciones, diputados, senadores, consejeros regionales, y 2028 lo de alcalde. O sea, tú estás castigando supuestamente, quieres atraer a los mejores, quieres atraer a los más dignos, a los más preparados, y quienes lo exigen encima. Entonces, aparte de los 3 años, vale callampa, perdona la expresión un poco académica, porque después pasan los 3 años y para que venga la nueva, son la práctica 7 años, porque no va a haber elecciones. Ya, bueno, yo ahí entendí, a lo mejor, porque esta es una conversación y lo que queremos mostrarle a la gente cómo se hacen unas buenas conversaciones, no me atrevo mucho a discrepar contigo, sino decir que yo entendí que la inhabilidad para alguien que se presentara ahora llegaría hasta el 2025. No, 2026. Son 3 años. 3 años, contar, ponte tú, son 5 meses. En diciembre del 2023 se termina la gestión de consejero constitucional. Okay, sí. Y súmale 3 años que lleva el 2026. Sí, ok, sí. Bueno, entonces,
En ese sentido, de todas maneras, en las consideraciones que yo estoy haciendo tienen valor. Tú no solamente desincentivas a alguien, sino que castiga a la gente de mayor edad. Yo diría que aquí hay un claro sesgo, a lo mejor no es lo que buscaban, pero aquí, como yo te he dicho en otras ocasiones, y en esto quiero citar a mi maestro Popper, Popper pensaba que las ciencias sociales se tenían que dedicar a estudiar las consecuencias no deseadas, ¿no?, de los actos deseados, porque a veces uno puede querer hacer algo con todas las mejores intenciones, pero no puede prever, a menos que sea cuidadoso, ¿no?, que hayan consecuencias que nunca se pensaron y que en el fondo hacen un cierto bien, pero por otro lado dañan, en este caso, las legítimas aspiraciones de alguien a servirle al país. Yo creo que, y por eso pienso que lo que tú estás haciendo es muy importante, porque no creo que esta conversación en estos términos se haya estado dando ni por los diarios con este tipo de argumentación, ¿no? De que aquí hay una discriminación contra la gente, pongámosle años, ¿no?, de 70 años o de 75 años que quisieran seguirle sirviendo al país. Acá se le dice, bueno, esperemos que a los 80 años usted esté bien de salud, tenga la energía, el ánimo, etcétera, para seguirle sirviendo al país. Yo creo que este es un caso claro cuando un buen proyecto con buenas aparentes intenciones tiene consecuencias indeseables. Y entonces, más allá de que yo pueda o no estar equivocado en cómo calculé las fechas, el, el punto básico aquí es lo que tú has estado diciendo, ¿no? Que gente que hoy día podría presentarse, tú podrías ser un constituyente, yo también, pero yo tengo 79 años. Imagínate que, y me gustaría servirle al país, ya que he dejado de ser académico. E imaginemos que yo estuviera adornado de todas las virtudes que alguien quiere. Bueno, yo no podría meterme ahora, sino que decir, bueno, en unos años más voy a tener demasiados años, a pesar de que hoy día hay presidentes, ¿no es cierto?, y mandatarios que están por sobre los 80 años. Pero eso realmente es una cortapisa para las personas de tercera edad avanzada. Yo no sé si hay una cuarta edad, nunca he querido saberlo, Jorge, si tú me lo quieres decir, a lo mejor una cuarta edad empieza a los 80, no sé, nunca he querido pensar en eso, pero este es un punto. Yo creo que es muy importante lo que tú estás haciendo, porque gracias a esta discusión que hemos tenido, a lo mejor se le ocurre a otras personas, pero a mí se me ha ocurrido que aquí hay un punto rechazable en el proyecto, que tiene que ver, y con esto termino, con una discriminación en contra de la gente de mayor edad, ¿no? Así que, y esto evidentemente que deberá ser rechazado. Aunque siempre alguien puede decir, mire, aquí vamos a pesar costo-beneficio, ciertos valores hoy día versus los valores y los derechos de la gente hacia el futuro, pero no lo han discutido. No he encontrado yo, excepto con tu inteligencia y lo que tú haces por hacer que la gente tome conciencia de lo que ocurre. Esto no, hasta donde yo sé, y si no me corriges tú o alguien que nos escuche, no ha ocurrido. Entonces aquí esto es discriminatorio para las personas bien preparadas, con buenas intenciones, que estén en la tercera edad más o menos avanzada. Ese sería mi consideración o mi argumento. Mira, en el caso mío, ya yo quisiera presentarme a constituyente, o sea, perdón, a consejero constitucional. Ya me considero bastante preparado, con bastante experiencia, y sé que tengo Yo la creo que valentía para hacerlo bien y decir las cosas pan pan vino vino, ya, y no amarrarme con nada más que con mi propia conciencia y convicción. Suponte lo hago bien, voy a estar invitado a algunos programas para argumentar, en fin. Y en ese sentido, me da plataforma efectivamente para ser un buen candidato a diputado, un buen candidato a gobernador regional, o en el caso acá que se renueva a senador en el 2005. ¿Por qué no puedo ser? Y aproveché esa instancia
como pantalla, haciéndolo bien y argumentándolo bien, como lo hacen todos los diputados y los senadores permanentemente, sin hacerlo bien, pero lo hacen, ¿ya? Pero el problema es que yo ya el próximo año voy a tener, ¿no es cierto?, 61. Entonces yo voy a tener que mamar 7 años, o sea, voy a tener 68 años. 68 años. Y van a pasar muchas cosas en el camino, todo lo bueno que puedo argumentar y dar, y las ideas y el proceso. Fui discriminado, abiertamente discriminado. Pero ojo, lo que yo quiero plantearte, hay algo más profundo. ¿Cuáles son los argumentos de las mayorías de personas que están viendo esto? Después te dan las razones inherentes. Porque dice que así vamos a asegurarnos que existan solo personas virtuosas, capaces, íntegras y dedicadas, ¿ya? Y así no van a ser, ¿cierto?, distraídas de su función, de su función. Entonces la pregunta es, ¿esta es una hipocresía, es una agresión moral desmedida? O sea, no pueden exigir a otros lo que ellos mismos no asumen en similar actividad legislativa. O sea, ellos también no deberían estar distraídos en temas electorales si para eso se les paga, para eso se les eligió para legislar, ser los mejores moralmente capacitados, profesionalmente, y están exigiéndole a esta nueva generación, ¿no es cierto?, de consejeros que cumplan aquello que ellos no son capaces de cumplir, ¿ya? Que cumplan, ¿no es cierto?, y no se distraigan, cosas que ellos sí pueden hacerlo, que no se dediquen a hacer pavos reales, cosas que ellos sí se dedican a hacerlo. La diferencia está que uno puede ser pavo real y también puede ser capaz y puede ser eficiente, porque tú tienes que ser pavo real porque tú tienes que hablar y argumentar delante de las demás personas. No puedes colocar ser un concejal fome, aburrido, y que nadie te pesque. Tienes que impactar en neurosemántica, tienes que impactar en lógica sistémica, tienes que argumentar los efectos colaterales que dices tú con buenas intenciones, decir, oye, esto está ocurriendo. Y para eso necesariamente tienes que tener una formación de lenguaje, carisma, de presentación y también argumentación. Entonces, la siguiente pregunta es, o sea, estamos eligiendo, ¿para qué hablar de iglesia? Estamos eligiendo gente pura, santa, nacida del cielo, jamás tocado el pecado, y que están dedicados solamente para estos meses, ¿ya? Y no pueden mirar para el lado. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, a mí, por eso agradezco mucho esta posibilidad de conversar. Creo que tiene que ver esto con este refrán popular que parece ser sabio, como otro, cuando uno dice que pagan justo por pecadores, ¿no? O sea, aquí se está diciendo, imaginemos de nuevo, que encontramos, por la experiencia, etcétera, etcétera, un tipo muy pro, ¿no?, que reúne estas condiciones de virtuosidad que son tan difíciles de encontrar, pero la encuentran un tipo de 75 años. Y si quiero, voy a forzar más porque aquí no se está diciendo, y estos hombres virtuosos no pueden, tienen un máximo de edad, ¿no? Se le están al parecer pidiendo que tengan un cierto nivel de educación. Creo que entiendo carreras de 4 años, 5 años, hay algunos requisitos, me parece así. Pero vamos a los requisitos de virtuosidad. Entonces, es tan difícil y tú encuentras, invento, 20 personas en Chile, ¿no?, de distintas tiendas políticas y pensamientos filosóficos, religiosos, que son hombres llenos de estas virtudes. Y entonces parece ser razonable que uno diga, si encontramos estos hombres virtuosos que le puedan servir al país lo máximo que puedan, y en aquellas instancias de mayor responsabilidad, donde necesitamos mayor virtud, ¿no? Y entonces, imaginemos que tuviéramos hoy día, ¿no?, 20 de esas personas, 10, ¿no? Y entonces tú le dices, mire, ¿sabe qué? Pero mire, nosotros queremos, no vamos a decir garantizar, disminuir en algún sentido del cálculo de probabilidad, disminuir la probabilidad de que alguien se meta ahora por fines ulteriores, ¿no? Y por eso, profesor Verdugo, no lo vamos a dejar pasar a usted o a otro, asumiendo que usted fuera virtuoso, pero si usted nos encontró virtuoso y usted está argumentando a favor de ellos de cierta edad, lo siento por ello, pero es que aquí queremos evitar
que lleguen pecadores, que están en abundancia, aparecen en el país. Y yo diría, incluyendo los que proponen, a lo mejor, algunas de estas leyes. Entonces, aquí es el punto donde uno dice, pero parece ser irracional que cuando tú estás buscando un bien escaso, como son personas virtuosas, y lo encuentras, pero lo encuentras tarde en la vida de una persona, a los 75 años, tú le dices, mire, ahora no más, pero ¿sabe qué? Incluso podría ser que no encontráramos gente como usted en el futuro, pero ahora le cortamos las alas a usted, porque tenemos que pensar en los otros que vienen con mala intención. Pésima política, pésima manera de hacer las cosas. Eso es hacer pagar a justos, si los hay, por pecadores, que hay muchos. Entonces aquí yo te ofrezco otro argumento. Me parece insensato, pero realmente, desde un punto de vista argumentativo, si uno acepta la premisa de que buscamos hombres virtuosos en política, pero ninguno se ha atrevido a decir, pero hasta los 80 años no más, ¿no? No, hasta los 81 años y medio. Uno dice hasta que la persona, en plena capacidad de sus virtudes y su inteligencia, le sirva una buena causa. Entonces, a mí, si yo tuviera que, pero no he podido, algún día a lo mejor podré cuando me involucre más en política activa, como hace muchos años, a mí me habría gustado decir esto, ¿no? Frente a los que propusieron esta medida, admitiendo lo siguiente, y aquí hay un problema que tú sabes y lo debe saber la gente que nos escucha. En general, y aquí vienen también a veces abusos de la razón y del argumento. Nosotros sabemos desde los tiempos de los sofistas, digamos, ¿no? 400 años, 300 años antes de Jesucristo, donde uno los pueda colocar, que tú siempre puedes usar la razón y buscar buenos argumentos para distintas posturas, ¿no? Por eso mismo los escépticos griegos también de esa época y posteriores decían, mire, yo me voy a abstener porque nunca hay argumento definitivo y los que piensan nada pueden tener tan buenos argumentos como los que piensan no A, y entonces la razón es imposible aquí de funcionar realmente, así que prefiero retirarme de la discusión y declaro mi escepticismo, ¿no? a este tipo de afirmaciones. Entonces, yo creo que aquí, para ir a la conversación que tenemos de sentido común, no han pensado. Ahora, yo quisiera también ser, aquí solamente lo voy a poner así, ¿no? Mire, existe por lo menos la posibilidad lógica y psicológica y sociológica que algunas de estas personas estén proponiendo este buen argumento, ¿no? No, aquí queremos garantizar y al mismo tiempo limitar a otras personas para la competencia futura política, ¿no? Porque cuando un político o alguna persona en general, tú sabes que esto yo lo discutí muchas veces, hay una diferencia muy grande entre valores profesados y conducta real. Si tú haces una encuesta y vas por la casa y le dices a las personas, ¿usted qué cree? ¿A usted le gustaría ser una persona que no respetara la dignidad de los demás? No, diría, póngame no de inmediato. No, yo estoy a favor de la dignidad. Y yo dudo de que en una encuesta hubiera algunos, mucha gente que dijera, no, yo estoy por la indignidad, ¿no? Entonces uno dice, hoy toda la gente está por la dignidad de las personas y por el respeto. Fantástico. De ahí no se sigue que la conducta real de esa misma persona justamente viole este valor. En el pasado ya se habló de gente que, y todavía, ¿no? De gente que dice estar muy preocupada de que el pueblo se pronuncie y la democracia, y cuando ellos pueden, han podido históricamente, ¿no? ¿Para qué hablar de algunos partidos marxistas? Yo quisiera recordar aquí el Partido Comunista y su trayectoria en la Unión Soviética, ¿no? Y en lo que ha pasado en la historia de allí no contada por mí, donde el pueblo habla siempre que esté de acuerdo a lo mejor con cierto pueblo más esclarecido, que son miembros del comité central a lo mejor, porque ellos sí que pueden interpretar bien la voluntad general. Esto es muy antiguo, ya lo vimos en la Revolución Rusa, especialmente en el periodo de
desde Lenin para adelante, ¿no? Cómo a veces el pueblo tiene que ser interpretado. Entonces, yo soy bastante viejo para haber escuchado que mucha gente dice estar comprometido con ciertos valores, ¿no? Con el respeto al demás, a la dignidad, ¿no? Y uno los ve pateando a su adversario, engañando, robándose a lo mejor las urnas y pierden las elecciones, y no estoy diciendo nada que yo no haya visto por ahí por los años 60, antes de 70, antes del año 73, y he visto mucha gente entonces, ¿no? ¿Para qué decir? También la Junta Militar, yo recuerdo que cuando hablábamos de la universidad, se decía que la universidad era autónoma, pero teníamos rectores delegados. Yo fui uno de los que fundé la Asociación de Académicos de la Universidad del Paraíso el año 86 para tener rectores elegidos. Y ahora viene el problema con estos términos para que la gente sepa de dónde uno habla. Y se suponía que cuando llegaran estos rectores, ¿no es cierto?, elegidos democráticamente, todo iba a cambiar, ¿no? Y ahora sí, que todo el mundo iba a participar, todos a lo mejor íbamos a valer más o menos igual, que los estudiantes y los no académicos iban a participar en el gobierno universitario, y eso que tú sabes que era una de la parte de mi programa cuando me presenté con tu ayuda para ser candidato a rector de la universidad. La misma gente que defendía estas cosas ahora decía, no, eso es volver al 68, eso es cogobierno, y uno le explicaba todo esto, ¿no? Pero siempre decían, no, pero Verdugo, mira, se puede empezar, y usaban el argumento de la pendiente resbaladiza, no, mira, van a empezar así, con derecho a voz, y después van a querer con derecho a voto, y luego vamos a tener asambleísmo en las universidades, pero no se preocupen, si yo soy un rector elegido, yo seré un rector que lo representaré, escucharé argumentos, la universidad estará primero, por favor. Que no me lo cuenten a mí en toda mi historia en la Universidad del Paraíso y en la historia de otras universidades, ¿no? Donde los rectores, a veces delegados, que yo los conocí, se comportaban con más respeto a los académicos que los que hoy día están en el poder y usan su vestimenta democrática, ¿no?, para justo actuar de manera muy poco democrática, muy poco de manera participativa, arreglando reuniones de tal manera que cuando tú tienes argumentos que nadie ha podido contrarrestar, un rector, puedo citar un problema, rector Valle, a quien yo conocí, ¿no?, que una vez escribí yo un artículo en una de sus campañas que decía sí pero no, porque él era de ese tipo, ¿no? Sí pero no, ¿no? El sí pero no. Yo conocí, ¿no?, cuando algunas de estas personas te decían y te prometían cierto tipo de cosas, ¿no? Mire, los rectores no debieran estar más de 2 periodos. Ahora, yo me voy a presentar a un tercero porque todavía no sale la ley, ¿no? Entonces yo les decía, pero esto es como un tipo que dice, mire, yo estoy en contra de la esclavitud, pero mientras no salga la ley, yo vendo y compro esclavos. Eso es lo que fue mi argumento contra Valle en esa época. ¿Cómo alguien puede decir que lo que le conviene a la universidad es que los rectores no vayan más allá de 2 términos, ¿no? O alguien diga, sí, o un término, y luego se presente, ¿no?, diciendo, no, pero es que la ley todavía me lo permite, ¿no? Ese sí, pero no, que yo lo vi en la universidad y tú lo conociste también, ¿no? Aldo Valle, famoso rector. Sí, yo puedo decirlo de manera absolutamente responsable. Yo era, no solamente era representante de los académicos, todavía antes de jubilarme, cuando discutía este tipo de cosas con ellos, ¿no? Y a veces cuando ya los argumentos parecía que se habían, y siempre estaban apurados, ¿no? No podemos seguir argumentando esto, así que ya lo escuchamos, profesor, escuchamos a la Asociación de Académicos, pero ahora tenemos que votar. Y uno preguntaba, pero es que todavía no se han acabado los argumentos. No, es que, a ver, profesor, ya, mire, lo hemos discutido, entonces ahora democráticamente, ¿qué es lo que hay que hacer? Levantar las manos.
del consejo, yo decía, pero los decanos casi siempre votan por unanimidad porque se han juntado antes a conversar. Entonces siempre perdía. Pero el rector decía, profesor Verdugo, sometí esto a un procedimiento democrático. Ya lo escuchamos Sí, usted. Es cierto que nadie pudo rebatir su argumento, pero espérese, deje que la escuche, y ponían los ojos en blanco. Oye, este consejo académico ampliado, donde están los estudiantes, algunos de los no académicos, en fin, y académicos, y los decanos, por supuesto, ya escuchamos. Y uno diría, pero no han rebatido los argumentos. Profesor, ya lo escuchamos los docentes académicos, ahora votemos. Y entonces procedía la democracia a imponer algo, aunque habían sido incapaces de mostrar que en realidad su voto había resuelto el problema o había mostrado que la contraparte no tenía razón, porque ellos ni siquiera habían tenido que dar muchas razones. Era, esperemos hasta levantar las manos. Entonces, ese compromiso con los valores democráticos, ¿no? De aquí para afuera, casi toda mi vida. Entonces, la disonancia, ¿no?, que hay entre los valores que se dicen profesar y la conducta es tan antiguo que hasta Jesús, ¿no?, que existió, y en estos días está medio olvidado, incluso ayer, ¿no?, el día se supone el día de su nacimiento, hasta él dijo, sí que lo dijo, pero admitamos que lo expresó así, ¿no? Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Y entonces yo diría que por los frutos, no voy a generalizar, por los frutos he conocido muy pocos políticos que sean consistentes. Hay dos lugares donde yo diría que el compromiso con la verdad y la consistencia son bien escasos en la política. En la política en general, en la política universitaria y en la política de la cual estamos hablando. Entonces, perdón que me haya extendido a otras cosas, pero y era solamente por decir, mire, tengo algunas aprensiones de que estas personas, más allá de sus buenas intenciones de tratar de garantizar la pureza, detrás de eso también, aunque ellos me pueden decir, profesor, usted no puede calificar intenciones. ¿No puedo calificar intenciones? A lo mejor teóricamente es sospechoso, y si yo le digo que lo he visto a usted actuar durante años diciendo una cosa y haciendo otra, no será a lo mejor de alguna manera, tendré algunas razones para pensar que no han cambiado mucho, ¿no? En fin, perdona que me haya extendido, pero es solamente para decirte desde dónde estas cosas a mí me llaman la atención. Entonces, para sintetizar, si, si alguien anda buscando un bien escaso como político o personas, digamos, y ciudadanos virtuosos, bueno, que sirvan al país con toda la virtuosidad que tengan, hasta que la puedan tener y la puedan ejercer. No les digan, no, pero otros se pueden meter por aquí, así que gracias, solamente por este periodo. Después, si es que encontramos a alguien como usted, ahí abriremos el debate. No me parece realmente como un... O sea, me parecen consideraciones, sí, plausibles, pero estas otras que tú y yo tenemos me parecen tan plausibles como las otras, pero yo estoy seguro que a menos que tú hagas algo, o alguien como tú haga algo, para decirle a estas personas, han pensado en esta consecuencia, parece no deseable que se sigue de este proyecto, aunque ustedes tengan buenas intenciones al parecer, por el proyecto que están presentando. Entonces, mi querido amigo, esto es lo que yo podría decirte este día de 25 es que me falta, de diciembre. me falta la final. Yo creo que el tema de la universidad estatales va a ser para un tópico, porque ambos los vivimos,
vimos que no existe la universalidad donde se supone que uno va a debatir, a crear conocimiento, a escuchar a los demás. Vamos a hablar de los carteles del poder, los carteles de las remuneraciones, los carteles de los proyectos y cuánta cosa, y ser sincero para demostrar, es decir, que estas universidades son un antro, las estatales, y así yo lo voy a plantear, yo no tengo temor. Pero eso lo dejamos para otras circunstancias. El último punto, los supuestos que hay detrás. Yo tengo la convicción, es decir, ¿me consta? Sí me consta, por detrás en lo que es inferencia estadística o inferencia política o las conspiraciones políticas que uno va observando en actos, tengo la convicción que acá hay una agenda egodefensiva sutil, ¿no?, de los incumbentes frente a potencial competencia de nuevos actores entrantes a la arena política. Con esto los bloquean, porque si lo hacen bien, y supuestamente se va a hacer bien, ya, uno, suponte ya, yo voy a constituyente, o al Consejo Constituyente, y lo hago bien, logro convencer a muchas personas, logro, ¿no es cierto?, resaltar, ya, porque cuáles son las aspiraciones de uno. Uno tiene que resaltar como figura pública, para que te respeten, te argumenten, armar tu espacio para poder influenciar. Acá no estamos frente a la humildad, o Dios mío, pegándose la piedra al pecho, no. Aquí estamos en la batalla ideológica, en la batalla intelectual, la batalla de los argumentos, la batalla del futuro. Entonces ellos quieren evitarse tener potenciales competencias. En mi caso, en mi región, se renuevan los diputados y los senadores. ¡Wow! Es una bandeja estupenda. Y si uno, y esto se repite en distintos lados, y más encima la presidencial, ¿qué tal si aparece un nuevo líder? Aparece un Mahatma Gandhi, aparece, ¿no es cierto?, un Barack Obama que era desaparecido, aparece alguien que nunca había tenido la oportunidad en esos 5 meses, da una dinámica que no fue normalmente por los canales de los partidos, sino fue sincero, es decir, y de repente cambia todo el eje de la atención y se convierte, pero muy peligroso para un futuro presidencial, se convierte muy peligroso para un futuro diputado o senador o gobernador regional. Obviamente aquellos que ostentan esos cargos hoy y quieren ir a la reelección, obviamente que van a justificar con los demás argumentos este temor o esta inseguridad o esta competencia que podría serle legal. Eso es para terminar, mi querido amigo, y yo no tengo duda, no tengo dudas que eso es el principal móvil, el driving force, la fuerza y cultura es. Ya, mira, a eso yo le llamaría, como representante o seguidor del racionalismo crítico poperiano, le llamaría que tú y yo tenemos algunas conjeturas educadas, ¿no? Otros hablarían en términos de juicio reflexivo, ¿no? Lo que sea, pero yo voy a usar la nomenclatura, yo diría que representaría la visión de Karl Popper y del racionalismo crítico, que voy a decir de nuevo, consiste en decir, es posible que yo esté en la razón, pero es posible que esté equivocado y usted esté en la razón, o, dice de otra manera, es posible que yo esté equivocado y usted esté en la razón, así que, o al revés, así que ¿por qué no conversamos y nos aproximamos a una solución o a la verdad en vez de seguir cada uno atrincherado, ¿no? En fin, mira, esta es una conjetura educada y yo terminaría con esto. En un mundo donde la virtud de los ciudadanos, ¿no?, tiene pocas ocasiones de mostrarse y de brillar, como un poco la verdad y ciertos valores, ¿no? Lo voy a poner así, solamente para darle color. ¿Cuál es el maldito problema con que un virtuoso use un momento para en el acto, no en la potencia, en el acto mostrar que es virtuoso, ¿no?, use justamente esta plataforma tan escasa para los virtuosos para seguir a lo mejor en el próximo cargo y lo conozcan mejor como diputado o como posible candidato? Si aquí sabemos que sin los medios de difusión, sin que te hagas famoso y te elijas constituyente porque andas en medio en pelota, digamos así, con aros por todos lados y dice que tienes cáncer, ¿no es cierto? U otro tipo que creo que se pone un disfraz de dinosaurio o lo que sea y llega a ser constituyente porque ese es el pueblo de Chile
y cómo la gente ha votado por algunos constituyentes, ¿no? Y mira dónde estuvimos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que alguien que hoy día pueda mostrar que tiene estas virtudes, ¿no?, pueda usar esta plataforma para que justamente el pueblo chileno pueda seguir, entonces, utilizando este bien tan escaso que es la virtud política. A mí, eso te digo, es insensato. Es como decirles, no, usted es virtuoso, pero ¿sabe? No vaya a mostrar usted su virtud de manera pública, no vaya a hacer que lo elijan a usted, que es puro, aunque nosotros estamos buscando gente pura. Mira, yo quisiera que decirte lo siguiente, no es el tiempo aquí, pero a mí me encantaría. Mira, así como a veces algunos dicen que la razón es como un violín viejo donde uno puede tocar cualquier melodía, ¿no? Algunas de estas personas que yo los puedo tolerar, pero no significa que no los voy a atacar directamente con las armas que ellos usan de la argumentación. Aquí hay un uso de hace mucho tiempo. Los sofistas enseñaban a la gente no la búsqueda de la verdad, sino ganar discusiones. Hoy día hay mucha gente que, como diría alguien, no solamente pone los ojos en blanco, ¿no? A lo mejor coloca las manos así, ¿no? Sí. Como saludan algunos presidentes hoy día, ¿no? Y otros parece que si tú eres virtuoso, tienes que hablar así, porque si no la gente no te cree que tú eres un hombre santo. Oye, por favor. Si algo yo he aprendido en todos estos años de estudiar filosofía y de enseñar filosofía, es que hay poca gente que se toma la razón y las argumentaciones en serio y no tratan de utilizar también, a pesar de que han aprendido lógica, todas las técnicas para pasar como verdad cosas que son falsas, y si están argumentando, sacar conclusiones de donde no se pueden sacar, lo que se llaman falacias argumentativas, lógicas o no lógicas. Entonces, yo creo que, pero también con una postura que viene del racionalismo crítico. Asumamos que estas personas, ¿no?, han puesto esta cortapisa sin mayores intenciones ulteriores. Yo diría, muy bien, no voy a dudar de sus intenciones, pero sáquele por favor, porque para eso usted tiene lógica, extráigale las consecuencias. Y esas consecuencias son discriminatorias y son contradictorias con la búsqueda de la virtud, porque usted le pone, si no horarios, edades para la virtud, y cuando usted anda buscando la virtud y alguien puede usar una plataforma para mostrar esa virtud, para que siga resplandeciendo esta virtud, usted justamente hace lo contrario. Entonces yo diría a estos políticos, porque yo no quiero pasar un juicio, yo no los conozco personalmente, ¿no? Pero yo diría lo que se llama el principio de caridad. Voy a interpretarlo de la mejor manera. Y ellos espero que se den cuenta que a pesar de sus buenas intenciones, aquí hay consecuencias indeseables, a lo mejor no buscadas, inesperadas, de algo que se deseaba hacer, ¿no? Vamos a garantizar que aquí lleguen los virtuosos solamente, ¿no? Entonces, esa sería mi manera como final de concluir. Yo diría, no miremos a las personas, veamos lo que dicen, veamos su argumento, saquémosle las conclusiones, y de esa manera, como uno diría, no destruimos a los portadores del mensaje, como hace mucha gente, especialmente de izquierda, pero también de ultraizquierda y de ultraderecha, para en vez de escuchar los argumentos, descalificar a la persona, ¿no? Se llaman argumentos ad hominem, ¿no? Lo cual es una falacia, porque el tipo más odioso del mundo puede en un momento determinado decir algo que es verdad, como el teatro se está incendiando, ¿no? Y tú estás en un lugar así y alguien dice, empezó un incendio,
Nadie dice, ¿quién lo dice? ¿Es de izquierda? ¿Es de derecha? ¿Es ateo? No, usted ve si hay humo o si hay llama, ¿no? Y sería estúpido que usted después, quemado un 90%, lo interrogara y dijera, ¿y por qué salió? Es que yo no sabía quién lo dijo. Y uno dice, ¿y cuál es su principal enemigo político? Los demócratas cristianos que son tan chuecos. Y uno dice, pero un demócrata cristiano puede decir que 2 más 2 es 4, y usted va a decir que eso no es una verdad porque lo dice un demócrata cristiano, o que los triángulos internos en un triángulo euclidiano, digamos así, miden 180 grados, usted va a decir, no, a ver, ¿quién lo dijo? Entonces, la gente tiene que aprender a distinguir el origen de un argumento, el origen de la información, con si esa afirmación es verdadera o falsa, o si hay o no razones atendibles para creer por lo menos en la conclusión de un argumento. Ese es un punto, yo te diría, de mis antiguas clases de lógica, que es lo que se llama, no se conoce así, como la falacia genética. La falacia genética consiste en confundir lo que se llama el ámbito del descubrimiento, o si tú quieres, el ámbito desde donde alguien dice algo, al ámbito de la verdad o falsedad de lo que se dice. Y entonces, normalmente, la verdad o la falsedad de lo que se dice es independiente de quien dice o quien profiere la afirmación, ¿no? Entonces, por eso es que yo digo ahora, mire, no me diga quién lo dijo, sáquenle las consecuencias, y esas consecuencias, con esto termino de nuevo, son discriminatorias y parecen ir contra la pretensión misma, ¿no? Así que está la base de aquí, de buscar y de cuidar la virtuosidad de los ciudadanos que quieren entrar a tomar decisiones políticas en este país llamado Chile. Perfecto. ¿Qué te parece esto como conclusión? No, estupendo. Y como corolario, quería juntar la frase final. Aún los demonios y los peores demonios dicen la verdad. No porque sea demonio, no tengo que dejar de creerle que puede ser, hay incendio, pero ese bueno es mentiroso, claro. Pero está diciendo una verdad. Mira, para que, aunque hay gente que cuando yo digo estas cosas me dicen, incluso cercanos, bueno, ¿dónde está el tu verdugo entonces? Porque yo diría, mira, si lo dice un republicano, escuchemos. Y si lo dice alguien no sé, del PC, incluso ellos pueden decir verdades. Y también pueden decir estupideces, claro, aquí y allá. Todas las personas que participan en la discusión ciudadana pueden decir cosas que pueden ser verdaderas o falsas, para los cuales necesitamos, si las afirmaciones son empíricas, buscar evidencia empírica. Si son de otro tipo, perdón, si son de otro tipo, habrá que buscar otro tipo de métodos para distinguir, ¿no? Pero en ese sentido yo creo que hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Quién lo dijo? Lo dijo un tipo de demócrata cristiano. Sí, claro. ¿Qué dijo? No quién lo dijo. ¿Puede decir alguna verdad un comunista y un republicano? Claro que sí. ¿Y pueden decir mentiras? Claro que sí. Y hay alguien que dice siempre puras verdades y puede garantizar eso difícilmente. Y hay alguien que consistentemente dice falsedades y no podemos descubrirlo también difícilmente. Entonces, en este caso yo, siendo consistente también, digo, cuando alguien diga algo, no pregunte o diga así con cara de asco, lo dijo un republicano seguramente. Entonces diga, sí, ¿y cuál es el problema? Veamos lo que dijo, ¿no? Entonces, cuando tú defiendes a un republicano de esto, te dices, Verdugo es de ultraderecha, entonces te digo al revés. Oye, y si alguien de extrema izquierda hoy día en Chile dice algo, ¿qué voy a decir yo? Escuchemos lo que dice. Entonces tú estás con la izquierda, Verdugo. ¿Cómo puedes defenderlos a ellos? Uno dice, yo no defiendo
sus valores políticos, pero sí, como alguien entrenado en lógica, en algo de epistemología y de filosofía, sé muy bien que la verdad de lo que se dice normalmente es independiente, prácticamente siempre, de quien lo dice. Y esta confusión, quién lo dijo con si lo que se dice es verdad o no, confundirlo en lo que algunos lógicos llaman, a veces no todo el mundo sabe esto, falacia genética, ¿no? Pensar que el origen de un enunciado define concluyentemente o determina concluyentemente la verdad o falsedad de la fuente. Perdona, pero todavía no se me olvidan las clases que yo hacía antes. Genial. Si nos tiramos me encantaría, imagínate un sueño, sigo grabando aún, pero te imaginas estar metido como consejeros constitucionales y dando estos argumentos en cada cosa, el contexto, no por ideología, sino por sentido común, por visión de futuro. Eso para mí sería una bendición de Dios, del universo, sería algo maravilloso. Yo por eso estoy defendiendo este derecho, porque si estamos allí y un grupo, cuando uno dice selecto, no privilegiado, selecto, que estaba dispuesto, después reabrimos el mundo a la gente que hay viscosidad, wow, ¿por qué castigarlo? Al contrario, levántalo, porque eso va a traer a nuevas generaciones. Eso es mi amigo. Muy bien. Gracias por esta ocasión, de nuevo, solamente de usar la experiencia que tenemos y algunas armas o instrumentos que uno ha tenido en su formación, no para ponerse a hablar digamos así, de manera erudita, sino así como lo hacemos los dos, con conjeturas educadas y haciendo algunas consideraciones. Así que gracias de nuevo, estimado Jorge, por esta oportunidad. Gracias por este regalo de Pascua, realmente intelectual. Así que vamos a partir trabajando mañana mismo y lo intentamos y vamos a decir, ese es el afán de colocarle esta cuña y no decir que nadie no les dijo. Yo se lo voy a enviar a varios senadores, lo voy a enviar a varios medios y ahí ya estará en su conciencia y bueno, ya mi amigo. Qué bueno que tú sigas con esa fe. Yo la he perdido un poco. Hay gente que me dice, bueno, porque yo he escrito antes columna aquí en el Mercurio y en otros diarios, ¿no? ¿Por qué no publica, no hace una columna? Porque a veces no tengo mucha confianza en que esas cosas realmente cambien la mente de los que no quieren cambiar. Pero yo creo que el esfuerzo a través de este medio sí puede ayudar un tanto a lo mejor a que las cosas se establezcan. Un abrazo. Ya, mi querido amigo, un fuerte abrazo. Que esté muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.